Muy buenas noches, que Dios le bendiga mucho y como siempre decimos, volvernos a reunir es un placer, es un deleite para el cristiano poder compartir juntos unos momentos de la palabra de Dios y un tiempo de oración. Seguramente ya hemos orado, nos hemos acordado de cada uno de los temas que nos hemos recordado y que los hermanos nos han escrito, y también ahora podemos escuchar la palabra de Dios. Estamos ya en Primera Crónica 24. Van pasando los capítulos y llega un momento que tienen que hacer una elección por aquellos que han de trabajar en el templo, tanto en el trabajo sacerdotal como en el servicio de los sacrificios. Es una tarea muy especial y se tuvieron que hacer un trabajo especial también. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en Crónica 24, versículo 5. Dice: la distribución se hizo por sorteo, pues tantos los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales de santuario y oficiales de Dios. Es decir, de los dos hermanos que menciona, van teniendo descendencia y tuvieron que echar suerte. Y esa tarea era especial para ellos. Tenían que ver con las vestimentas, con las herramientas, para poder moverse en medio del templo. Y esto es bueno recordar que el templo, por ejemplo, se le llamaba el príncipe de los santuarios. Y también se le decía el príncipe de la casa de Dios. Fíjese que las dos palabras al principio dice príncipe. Y después vamos a ver la importancia de eso. Que esa tarea ellos eran descendientes. E iban tomando la forma y iban creciendo en el servicio tanto del culto de la reunión como en el culto del sacrificio. Pero lo importante es que eran elegidos y se les daba una ropa especial. Se distinguían de todos los demás. Cuando ellos llegaban al templo, todos los reconocían por sus vestimentas. Y eso a ellos le daba una casta de privilegio. Pero así pasó también que después de la venida de Jesucristo, todo eso terminó. Recordemos, por ejemplo, que la casta sacerdotal de aquel momento, cuando estaba el Señor, lo rechazaron, porque no querían recibir al Mesías de Dios, no querían recibir al mensajero de Dios. Entonces le hacían la vida imposible. Incluso prepararon todo para que tanto el Estado como la línea sacerdotal crucificar a Jesucristo. Es lo que Dios había mostrado el camino, que Jesucristo tenía que ir a la cruz y nadie lo podía impedir. ¿Por qué? Porque Jesucristo traía algo nuevo, algo maravilloso, que no era solamente para los judíos, sino que Cristo viene al mundo para todo el mundo. El evangelista Juan, por ejemplo, ya en sus años, más de 90 años, tiene que escribir el Evangelio de Juan y tiene que decir esas palabras tan hermosas que conocemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto a nosotros nos trajo la libertad. Sí, hermanos, somos libres. Y ese privilegio que antes tenían los sacerdotes y los que oficiaban, ahora los tenemos todos en la iglesia. En la iglesia, el Señor
levanta no sacerdotes, sí levanta siervos de Dios, es decir, pastores, maestros, evangelistas, para llevar adelante la obra de Dios. Pero no son descendientes, porque el padre es pastor, el hijo va a ser pastor, porque el abuelo es pastor, el nieto va a ser pastor. No es así. Con la obra de Cristo, Dios levanta en medio de la iglesia y nos hace a todos reyes y sacerdotes. Y decimos siempre, los hijos de Dios, ¿qué somos? Hijos del Rey. Somos príncipes para poder ejercer la gracia de Dios. Todos tenemos el privilegio de orar, todos tenemos el privilegio de cantar, todos tenemos el privilegio de servir. No porque tenemos el privilegio vamos a hacer las cosas desordenadas. Hay un orden y lo tenemos que entender. Dios levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero no por descendencia, sino personalmente. Dios te elige a vos y me elige a mí. Y en la obra de Dios todos somos iguales. Todo aquel que dedica la vida al Señor, el Señor lo levanta. Hay una palabra que dice el apóstol Pablo: el que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, un anhelo. Dice que el apóstol Pablo iba predicando, iba enseñando y levantaba pastores. ¿Para qué? Para que pastorearan la iglesia donde él había anunciado el Evangelio de Jesucristo. Esta es la gracia de Dios. Hoy no tenemos sacerdotes, no tenemos gente señalada al dedo, no estamos vestidos con ropas especiales. Yo me acuerdo en el tiempo cuando era chico y cuando uno se bautizaba, parecería que le daban hasta el traje, la corbata, los zapatos. ¿Por qué? Porque tenía que empezar una nueva vida y todas esas cosas. Y encontramos en la Biblia que cada uno delante de Dios tiene que encontrar la mejor forma para adorar a Dios, con plena libertad. Si me tengo que ir a la iglesia, ¿cómo voy a ir? Digo siempre, para el Señor siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque es bueno estar ordenadamente bien, es bueno estar vestido normalmente, es bueno estar con una capacidad, prepararme en la semana, leer algo de la Biblia, llegar a la casa de Dios, poder compartir con los hermanos algún texto, no enseñanza, pero sí podemos compartir un momento de agradecimiento a Dios. Por eso en la cena del Señor tenemos libertad, tanto hombres, mujeres y chicos, de poder leer la Biblia, poder darle gracias a Dios, poder cantar, porque delante de Dios todos somos sacerdotes espirituales para Dios. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en 1 Pedro. Allí hay algo que el apóstol tiene que explicarle a los hermanos, la tarea que tienen aquellos que son llamados por Dios. En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo perfecto a Dios, para proclamar la obra maravillosa de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Este es el privilegio del cristiano. Dios nos mira y nos ve a todos por igual. Y todos tenemos la libertad de orar, llegar a la presencia de Dios, cantar, alabar, bendecir su nombre, servirle en la casa de Dios. Es un privilegio, hermano, servir a Dios. Tanto servimos a Dios y tanto servimos también a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido por Dios. No somos un pueblo de sorteo.
Los pastores no se eligen por elección, Dios lo levanta. Los maestros no se eligen por elección, Dios lo levanta. Los evangelistas no se eligen por sus capacidades intelectuales, sino que Dios levanta evangelistas porque el evangelio de Dios llegue a todo lugar y en cada hogar puedan escuchar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso Dios te tiene en el barrio, te tiene en el trabajo, me tiene en el barrio y me tiene en el trabajo. ¿Para qué? Para anunciar la buena nueva de salvación. Que en esta noche Dios te bendiga, te guarde y acordate, somos hijos de Dios, príncipes para servir al Dios vivo y verdadero.